cerrado. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita de el militar francés Napoleón Bonaparte, que dice algo muy interesante. Dice: solo la religión consigue que los hombres soporten las desigualdades. Que pasen los litigantes. Basta ya de usar leyes y reglamentos cuando el objetivo final es la discriminación. Este es un gran país lleno de leyes. El que no es capaz de mirarlo así, no sé qué hace aquí. Buenas tardes y Buenas bienvenidas. tardes. Buenas tardes, doctora. Alía, estás demandando a Leticia. Sí, doctora. Descríbeme quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Ok, Leticia es la property manager de la comunidad donde yo vivo con mi esposo, mis hijos. Yo le estoy exigiendo que quite una regla o ley que ella quiere que puso en el condominio que me prohíbe entrar a la piscina con la vestimenta que yo quiera entrar. Me está exigiendo que me ponga un traje de baño regular, un bikini o algo así. ¿Y tú te quieres poner un burkini? Yo me quiero poner un burkini porque yo no estoy dispuesta a bañarme de la forma que ella quiera y yo vivo en este país, nací en este país y yo sé mis derechos, tengo derecho a bañarme como yo quiera con mis hijos. No estoy haciendo nada malo, somos personas de bien. Cuéntame cómo se ha ido desarrollando esta situación. Ok, doctora, para empezar, nosotros compramos esta propiedad, vivíamos en New Jersey, compramos esta propiedad, mi esposo fue el que vino aquí primero por su trabajo. Yo firmé todos los contratos vía electrónica porque estaba ya con las niñas, no podía viajar a cada rato solo a firmar. Ella no la conocí nunca. Los primeros días que llegamos ahí, la gente sí me miraba un poquito curioso, por decirlo así, pero nada de lo que ya no estamos acostumbrados. Claro. Todo empieza con la señora. Cuando pasa lamentablemente el hecho de Orlando, lamentablemente la balacera, todos se lo atribuyen cuando pasa algo al Islam. La gente es muy inculta, a veces te juzgan sin saber, a veces la mayoría de las veces es el Islam, esta gente es terrorista, Claro. son peligrosos, Generalizan generalizan demasiado. que no son Correcto, son justas. generalizan demasiado. A raíz de eso, un día mi casa amaneció vandalizada. Después de eso, me pusieron terrorista, asesina. En la puerta de mi casa me hicieron grafitis, me destruyeron las plantas. De hecho, traje una foto, se la di a la producción, usted la puede ver. Déjeme ver, señor director. Bueno, no. Ok, fuera de Estados Unidos, asesinos, musulmanes. Bueno, ok. Cuando salí en la mañana a dejar a mi hija mayor a la escuela, nos encontramos con eso. Sí. Fui a reclamarle a la señora, ella me dijo, no se preocupe, vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a poner más cámaras, la seguridad va a ser reforzada. Pasaron una carta a los 2-3 días diciendo que la seguridad iba a ser reforzada, que todo el mundo que entrara iba a tener que quitarse gorras, gafas, etcétera. Ok. Me pareció bien, la firmé, la devolví. Muy bien. Pero cuando yo entré, pasan unos días de esto, cuando yo voy entrando al condominio, el security me para, me exigió que me tenía que sacar la burka. Me dijo, sácate la burka porque te necesito ver. Yo le dije, no me puedo sacar la burka contigo, yo entiendo, no, la carta que mandaron yo la entiendo, pero ahí no especifica que yo me tengo que quitar mi atuendo. Dice, Doctora, gorra, pero gafa, yo lo hice para tú conoces mi carro. Momento. ¿Quién tiene la carta? ¿Tú la tienes? La carta Sí, que se aquí envió. está la carta, doctor. Déjame ver la carta, por favor. Aquí está la carta. Déjame ver la carta. Es que es muy importante que tenga la carta. Ok. Sí. Ok, pero esta no, esta fue esto tiene algo que ver con piscina. Esto no es la carta donde reforzaron la seguridad. Este es el contrato donde firma el esposo, donde Ajá. viene toda la información. La Cuando carta ellos que ella le firman. dio anteriormente es otro problema que tuve con la señora. Puerta principal de ingreso. Todas las personas que ingresen al conjunto residencial deberían identificarse con su documento legal de identificación y estar disponible a comparar su identidad con la de la identificación. No se debe usar lentes oscuros, gorras, disfraces, elementos que dificulten el reconocimiento de la persona que pretende ingresar. ¿Tú estuviste de acuerdo con esto? ¿No Sí, tuviste doctora, pero no problema? especificaba que yo era específicamente, yo entendí gafas, gorra. De todas maneras, pasé un mal rato, estuvimos ahí, el security no me dejó entrar, Ok. le expliqué que no me podía quitar el velo con él. Cuando mi esposo llegó, dejaron entrar a mi esposo y las niñas, a mí no. ¿Y por qué no podías enseñarle tu cara al seguridad?
Porque es nuestra tradición. Yo soy bastante, vamos a Tradicional. decir, tradicional. Ortodoxa. Y he tenido la costumbre de tener la burka. A raíz de lo que pasó, llegamos al acuerdo de no usar más la burka porque imagínense, si todos los días voy a pasar por eso entrando a mi casa, Claro. no puedo. Pasa eso, pasan unos días, voy a la piscina con las niñas y mi esposo y hay una muchacha agarrando el sol sin la parte de arriba del traje de baño. Ok. Hay niños, estamos hablando que son las 2 de la tarde por ahí. Mi esposo le dice, ¿tú no crees que deberías de ir a una playa nudista mejor o taparte un poquito porque hay niños y familias aquí? La muchacha se molesta y empezó a decirnos cosas a nosotros, que si queremos eso mejor nos vamos para nuestro país, que de dónde me voy a ir, yo nací aquí. Inmediatamente Dice, yo hablé con vete la a tu país, doctora. vete a tu Espérate. país, tú no tienes que estar aquí, ustedes son unas bobas, mírate tú tapada, tan joven, deberías quitarte esos trapos. En fin, fue a ofenderme. Pasan unos días, vuelvo a ir con las niñas sola, mi esposo no estaba, me meto en la piscina con las niñas y llegó el seguridad y me pitó y me dijo, sálgase de ahí inmediatamente. Yo le digo, ¿por qué me voy a salir? ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? Sálgase, sálgase. Usted no puede estar metida en esta piscina por órdenes de la señora Leticia. Sálgase de aquí, que usted lo que hace es causar problemas. Con las niñas, No me has dicho realmente lo que quieres. Todavía me tienes que dar tus... estoy demandando estoy exigiendo a la señora Leticia que quite la regla del condominio. El reglamento que puso de la piscina. Porque Ok. tengo el derecho de bañarme en la piscina Ok. de un condominio que ¿Y yo si no lo pago. quita? Y si no lo quita, le exijo la cantidad de 150,000 para mudarme de ahí. Perfecto. Ok. Hacemos un corto receso y regresamos con este interesante tema de inmediato. No se vayan. ¿A ti te han discriminado mucho por tu religión? Sí, incluso unos hombres pasaron en un carro y me arrancaron mi hijab, me tiraron al piso, me gritaron, me estaban diciendo asesina, terrorista. Caso cerrado. Cerrado. Aliyah demanda a Leticia, quien es la presidente de la Asociación de Dueños en el complejo donde ella vive. Exige que se eliminen las nuevos reglamentos que se impusieron para el uso de la piscina o del traje de baño que se puede utilizar en la piscina, o la suma de $150,000 para ella poderse mudar de este vecindario. El tema es que estos reglamentos le prohíben a ella ingresar en la piscina porque ella usa un burkini y tus hijas también. Sí. Y sus hijas también. O sea que ahora no puede utilizar la piscina de su condominio. ¿Por qué? Mire, doctora, son varias cosas que es muy importante que la señora tiene que señalar y que ser muy honesta, porque la señora piensa que es algo personal y verdaderamente yo siempre he hablado con mucho respeto con la señora porque estamos preocupados porque todas las acciones que han pasado, nosotros no queremos que la Ok, señora... dime cuáles son los motivos que llegaron a este reglamento. Mire, doctora, ¿Cuáles son? el motivo verdadero es que la señora un día, ella estuvo en la alberca y la otra chica estaba con la fuera. Ajá, estaba ¿verdad? topless. A nosotros no se nos hace propio, ¿verdad?, que esté una persona así, porque es una familia. Y yo primero le llamé la atención a la otra señorita Ok. y le dije a la señorita... Pero la razón de los burkinis en la piscina, ¿por qué no los quieren? ¿Por qué no quieren los burkinis en la Porque piscina? mire, doctora, la cosa es que la señora un día se metió con el bikini y luego llevaba una garra en... No se dice en el- garra, es un hijab. En el Es pescuezo. un hijab, y edúcate yo un poquito. verdaderamente, eso... Estaban otros niños nadando ahí y un niño casi se ahoga porque se enredó No. esto en el cuello. No se ahogó, doctora, perdón, no se Entonces, ahogó. no Simplemente está correcto. el niño se asustó porque se Porque me salió a lo que tenía en la cabeza, se me salió. Pero Fue un a través accidente. de esto se lo enredó el niño, es la seguridad de los niños. Ok. Entonces, el niño, el papá llegó y lo salvó. Una exageración Y total, lo salvó de inmediatamente nada, se metió, no si no pasó se hubiera nada. ahogado, hubiera sido un Hicieron desastre. un escándalo por Yo hablé gusto. con la señora y le dije que por favor no se metiera con la vestimenta. Simplemente ella no me quiere ver con un burkini, ella quiere verme con No, un traje pero de es baño. que a través de ese evento tan grave, doctora, porque nosotros queremos proteger, para eso yo estoy ahí. Yo le he dicho a la señora que no es nada personal. Muy bien, ¿quién tiene testigos? Yo tengo testigos.
mi Yo hija. también tengo Ok. testigos, Pasemos doctora. al testigo de la demandante primero, por favor. Bueno, esto ha sido muy controversial, mis amigos, y tenemos que realmente pensar qué es lo que nos molesta. ¿Qué nos molesta de todo esto? Buenas tardes. Hola, doctora. ¿Tu nombre? Soy Samira, la hija de Laia. Ok, Samira. ¿Qué has venido a declarar? Lo que lo está pasando a mi familia no es justo para nada. Nosotros somos una familia bien pacífica, no somos problemáticos. Y la señora Leticia me ha tratado horrible cuando un día yo estaba en la piscina con mis amigos y vino el security y me dijo que yo no me podía estar ahí porque yo tenía mi bikini. Y fui a hablar con ella y me tuvo sentada ahí 3 horas, no me quería ver, me estaba ignorando. Doctora, con todo Y respeto, después- la señorita y fue yo sola. no le falté el puede ir respeto, sola yo no le porque falté es el menor de respeto edad. para Yo nada. le dije que fuera con Ok. su mamá. ¿Qué edad Yo- tú tienes? 15 años. 15, Samira. Ok. Entonces yo fui a hablar con ella y ella me dijo que tenía que regresar con mi mamá. Entonces cuando yo me estaba yendo, la escuché que ella dijo, así sobre vos, que aquí lo que tienen que pasar es una ley como en Francia, que era contra el Es una bikini. falta de respeto. Que No, contra pues el yo no le bikini dije porque... nada Bueno, de la eso, de Francia, doctora. by the way, La quitaron quitaron. La eso. quitaron, sí, Quitaron sí. la prohibición del burkini. Sí. O sea, las cortes han determinado que realmente sería un acto discriminatorio con lo del burkini, aún Pero con eso- el razonamiento que hay en Francia. Claro. ¿A ti te han discriminado mucho por tu religión? Sí, incluso nosotros nos mudamos aquí de New Jersey hace un año porque yo estaba saliendo de la escuela un día y yo estaba caminando y unos hombres pasaron en un carro y me arrancaron mi hijab, me tiraron al piso, me gritaron, me estaban diciendo asesina, terrorista, y entonces yo estaba súper asustada. Después yo no quise regresar a la escuela y nos mudamos aquí pensando que iba a ser mejor la situación y estamos con gente como ella que nos trata horrible todavía. Como Pero ella mi- y como los compañeros que tienen Pero mira, en el doctora. condominio, o sea, en la asociación, porque hay un Doctora. 80%, o sea, Que están contra de nosotros. personas que están en contra. Y tú tienes novio, o sea, tú llevas una vida normal, Yo como no- llevan la mayoría de las Ángeles. chicas, no diría normales, no es normal, más tradicional. Yo no puedo tener novio, nuestra religión no me permite tener novio hasta que yo me case. Uno no puede salir con un niño ni nada. Mis papás me escogen mi esposo cuando ya esté más grande, ya termine de estudiar. Ellos me escogen con quién casarme, pero yo no puedo tener novio. Y tú te sientes, o sea, tú no te frustras con que no estás viviendo la vida como pues el resto de las chicas en Estados Unidos o una mayoría de ellos. Te sientes conforme, esta es tu religión y a ti te gusta acogerte a ella. Sí, yo estoy ya acostumbrada a esto. Yo siento que es lo derecho que uno está supuesto a hacer. Lo correcto que tú quieras correcto. hacer. Perfecto. Pero Ok. nosotros no tenemos ningún problema con la religión, doctora, con todo respeto. pero- Mira, voy a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a tu testigo y luego a nuestros expertos para discutir con más detalle este tema. No se vayan, regresamos enseguida. La señora se pone a hacer su culto ahí en la alberca. Mi niño estaba asustado, pensando que ella estaba haciendo como un ritual para hacer un ataque o algo. Y mi niño- Caso cerrado. Cerrado. Bueno, pues si se acaba de unir a Caso Cerrado, estamos lidiando con un tema sumamente controversial que ha recorrido básicamente unos cuantos países del mundo. Y para hacer la historia larga corta, es básicamente esto. Aliyah vive en esta asociación de townhouses, donde hay una asociación de dueños, con su esposo y su familia, sus hijos. Ahora han impuesto unos nuevos reglamentos en la piscina de este lugar, a raíz de que ellos se mudaron y viven ahí, donde le prohíben a ella y a su familia utilizar el burkini, que es la combinación de la burka y un traje de baño. O sea, es un traje de baño que encubre básicamente el cuerpo completo. Ella quiere o que eliminen estas reglas y le permitan ir a la piscina con su burkini a ella y a sus hijas, o que le den la suma de $150,000 para entonces ella vender y mudarse a otro sitio donde no la discriminen como en este lugar. Pero no lo estamos Yo discriminando. entiendo por que supuesto usted lo que está sí. haciendo
para evitar problemas, Exactamente. para evitar Queremos daños evitar- en Yo la no tengo por qué piscina, esconderme. niños que se enredan con los burkinis y entonces se pueden ahogar. Yo entiendo que Y hay... luego también, doctora, quiero decirle también con todo respeto, la señora se pone a hacer su culto ahí en la alberca. Entonces, hay muchas personas que se han estado quejando. Ella Lo mío dice no es eso, pero a mí personal. ningún Yo le digo a vecino, ella nunca que nadie yo me ha dicho nada. Mire, represento- señor, y la gente que medita. La ¿Usted gente- también los quiere discriminar porque hacen su culto en la No, piscina? no, para nada. Doctora, Yo entonces- siempre le he dicho a ella ahí que van esto niños con no las es- no es abuelitas y las señoras están discriminación. rezando Yo y no les siempre he dicen tratado nada. de hablar con Pasemos al ella. testigo de la demandada, por favor. Al final tenemos un grave problema de ignorancia y de situaciones que se han ido reuniendo que causan este dolor. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, sí. ¿Su nombre? Abraham, doctora. Ok. ¿Y usted es testigo de la demandada? Sí, correcto. Yo ahorita estoy un poquito enojado porque a pesar de que esta señora ya mero mataba a mi niño, que le acaban de contar ahorita en la alberca. Usted es el padre del niño que Sí. se enredó con la burka. Sí, yo Ok, soy el con padre. el burkini. Pero estas personas, no sé, yo la mera verdad, yo ya ni quiero que estén alrededor de mi familia. ¿Por qué? Porque son terroristas. Son Doctora, terroristas. Y Es tú son eres un personas malas. ignorante. Es Es un obvio que tú ignorante eres un total. ignorante. ¿De qué No. religión eres tú? Yo No no tiene. tengo religión. Ah, Yo no ok, tengo Eres un religión, ateo, pero estas pobrecito. personas son Tú eres malas. ateo. Mi niño la última vez me vino y me dijo que por qué la señora estaba rezando, que por qué estaba haciendo eso y el otro. te pregunte por qué hay una señora desnuda, Y mi niño mejor. estaba asustado, pensando que ella estaba haciendo como un ritual para hacer un ataque o algo, y mi niño estaba asustado. El pobrecito, tu niño está traumatizado. Está no bien lo dejes traumado ver por tanta estas televisión. personas, por Vamos estas a personas que pasar. están Ya, aquí. hijo, ya. Hay tanto ignorante en No, este estas mundo que me personas tienen que desespera. agarrar Qué de horror. aquí. Me desespera Si no la quieren- ignorancia. Se puede dar lo que yo Ok, paso ahí. vamos a Por invitar, las por reglas. favor, a la doctora Madeline Hernández, a la abogada Lisette Sierra y al capellán musulmán, nuestro Hay que amigo ponerlo. Wilfredo Arm Ruiz, por favor, que pase a la sala. En Alemania hicieron algo parecido, prohibieron los burkinis en una piscina pública, porque la gente, los ciudadanos lo pidieron por problemas de los motores de la piscina, pero yo creo que con si ponen el requisito de que la burka tiene que ser ajustada a la piel para que no esté como un trapo, pues con ese requisito basta. Pero quitarle la habilidad de nadar como les da la gana a cada cual en la vida, o sea, a mí me parece un acto de discriminación. Sí, y señora. mi pregunta es, ¿una asociación de condominios, de dueños, puede imponer la regla que les dé la gana? Pueden intentarlo y todo depende de cómo se puede realmente efectuar. Hicieron todo bien según escuché, dieron la notificación a los miembros de la comunidad tuvo la oportunidad de responder y dar su opinión, pero la tercera parte, que es un requisito del estatuto aquí en la Florida, es que sea algo razonable. Claro. Y en este caso yo argumentaría que no es razonable si la burka o burkini Cumple con los requisitos de seguridad. De seguridad Seguridad. para todos, para la Exacto. piscina y para los que están allí bañándose en la Exacto, piscina. Ahora- Perfecto. Ahora, doctora, es claro de que en el mundo hay un miedo. Y únete con nosotros cuando quieras en esta conversación. Hay un miedo. Porque han habido actos terroristas de personas que lucen totalmente inofensivos y que dentro de toda esta ropa tienen una bomba. Y sí la Y tienen. fíjese, Y revientan y matan a miles de inocentes. Ninguno de los tienen que ir. que atacó Nene, tú no hables más, hazme el favor. ninguno Cállate de los ya. que atacó las Torres Mejor, Gemelas mejor, tenía mejor, barbas largas ni ignorante. indumentaria. Estaban como cualquier hijo de vecino. Quien va a hacer mal no necesariamente va a ajustarse a un perfil específico. Bueno. Y en ese sentido, sí hay un miedo generalizado en la comunidad, pero no podemos permitir canalizarlo de No, una no, no, forma. claro que no. A ver, dígame, doctor. Pero fíjese, el miedo tiene un propósito. Y en realidad, este tipo de miedo, lo que estamos viendo, es un mecanismo de defensa que usa el ser humano para generalizar. Porque al generalizar, hay la tendencia de poder protegerse de
un peligro, no necesariamente sea un peligro siempre real, pero en este caso, como usted ha dicho, sí han habido ataques. Entonces, el mecanismo que tiene el ser humano a la forma más primitiva es poder protegerse. ¿Cómo? Generalizando. No estoy diciendo que sea lo más lo efectivo, correcto, no es pero lo correcto, Claro, por eso pero que- es la reacción humana. Claro, por Claro eso es que que en sí. algunos barrios no quieren a puertorriqueños, en unos barrios no quieren a cubanos, en otros Ahora, barrios no doctora, quieren a claro, negros, naturalmente. porque Estamos generalizan Claro, prevenir, exactamente, eso y está incorrecto. afectan. Doctora, y lo único razonan. que estamos haciendo es prevenir. Yo siempre hablé con la señora con mucho respeto y siempre le dije, Señora, mire, mire, usted es una gran dama, le digo la verdad. Usted se ha comportado como totalmente una dama, muy correcta y todo. Pero usted está representando allá a los dueños de esa asociación. Y usted tiene que básicamente hacer lo que ellos piensen, etcétera, etcétera. Miren lo que vamos a hacer en este caso. Estas reglas que tú impusiste aquí no son razonables. Y violan el código de la Florida. ¿Qué te parece? Aquí lo que tú tienes que poner es que el burkini no puede tener un material que no sea de truza, apropiado, que no puede ser ancho y tener telas, pero si está pegado al cuerpo y encubierto, la persona lo puede usar. Y es lo que tú vas a hacer. Vas a modificar este reglamento para que se permita el burkini apropiado sin telas anchas. Fíjese Y que- así ella puede seguir gozando de la piscina y de todo su lugar, que- porque ella lo pagó y Correcto, también paga su exacto. asociación Correcto. y tiene derecho a hacer. Y al final, al público, paremos de discriminar a los demás. Si no entendemos, si tenemos miedo, averigüemos, informémonos, eduquémonos, preguntemos. Conozca a alguien islámico, hable con ellos, estudie un poco. Pero pasar una regla así discriminante porque usted tiene miedo, eso se llama discriminación, intolerancia. Y nosotros los hispanos que hemos sufrido tanto de eso y seguimos sufriendo, que vamos a aplicar la misma regla, seríamos unos necios. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias.